Si cambió su órbita o algún subparámetro u órbita, ¿hubo algún tipo de aceleración? ¿Me asustaría? Sí. En el video anterior dije que había llegado el día de la verdad y no me equivoqué. Volvió a suceder. Tracy Atlas ha dejado a la gente sin palabras. Tenemos nuevas imágenes, nuevos datos, se quedarán boquiabiertos. Es increíble. Las anomalías siguen aumentando. Cada vez que miramos, hay algo nuevo e inesperado. Todo es fascinante y emocionante porque este tema está trascendiendo la ciencia y la ufología, convirtiéndose en un circo mediático. Sí, presten atención, porque en este video no solo veremos nuevas imágenes de Tracy Atlas con nuevos e inquietantes datos, sino también lo que ocurrió en el perihelio y, por supuesto, los rumores y el drama. No te lo esperabas, así que no te lo pierdas, porque vamos a hablar de Kim Kardashian, una científica de renombre, el despido del director de la NASA, la implicación de una famosa congresista y la gran pregunta, ¿por qué la NASA no ha publicado las imágenes más precisas del Atlas Tracy? ¿Cuál es el motivo? ¿Estás preparado? En mis más de 10 años, en este campo, jamás había visto nada igual, un fenómeno con un impacto tan poderoso, tanto en la comunidad científica como en el público. Seguimos el Atlas Tracy como si fuera una serie de Netflix con un nuevo episodio cada día lleno de sorpresas y drama. Esta historia lo tiene todo para ser fascinante. Astronomía, ciencia espacial, telescopios, gigantes y científicos apasionados, además de misterios, sin resolver. ¿Why? Por supuesto, en el centro de toda la atención está la posibilidad de vida extraterrestre. Todo esto ha desatado una ola de curiosidad y un acalorado debate en todo el mundo. Como cuando vemos una serie, todos queremos saber qué pasó en el episodio anterior, así que hagamos un repaso. Todo comenzó a principios de julio de este año, cuando se descubrió un extraño objeto entrando al sistema solar desde Chile. Su órbita indicaba que su origen estaba fuera del sistema solar. Se trataba del tercer objeto interestelar descubierto por el ser humano. Fue bautizado como Tracy, siguiendo la convención para el tercer asteroide interestelar, y Atlas era el nombre del sistema de observación que lo descubrió. Hasta ese momento, todo parecía normal. Sin embargo, lo inusual comenzó cuando Atlas entró en el plano del sistema solar y sobrevoló cerca de algunos planetas, creando las condiciones para observaciones extremadamente detalladas y precisas. Fue entonces cuando se emitieron las señales de alerta. Atlas se desplazaba a una velocidad vertiginosa, la más rápida jamás registrada en la historia de las observaciones. Además, es anterior a la formación del sistema solar. La composición química de Atlas también es inusual, con prominentes picos de dióxido de carbono, proporciones atípicas de níquel y hierro, y un extraño grado de polaridad como su cola. Y esto nos lleva al último video, el capítulo final de la serie Tracy Atlas. El video se publicó en una fecha muy especial, el 28 de octubre de 2025. ¿Por qué se eligió esa fecha? Porque ese día el objeto pasó por el perihelio, el punto más cercano al Sol en su órbita, coincidiendo con un eclipse solar total en la Tierra. Durante esos días, la observación fue prácticamente imposible, coincidencia, o fue algo planeado. Para comprender por qué este momento es especial, debemos remontarnos a 2017, cuando se descubrió el objeto Oumuamua
el primer objeto proveniente de fuera del sistema solar, su nombre significa primer mensajero de lejos en hawaiano. Oumuamua se hizo famoso por dos características extrañas. Su forma alargada, diferente a la de cualquier otro cometa, jamás visto, Y. Aún más importante, su repentina aceleración tras pasar cerca del Sol, un fenómeno que la ciencia aún no ha podido explicar. El famoso pero controvertido astrónomo Abraham Abiloabi propuso una hipótesis audaz. La aceleración podría ser el resultado de un motor o una vela solar, una estructura tecnológica que utiliza la radiación estelar para moverse, posiblemente obra de otra civilización. Si bien esta hipótesis le valió el ridículo de la comunidad científica, lo cierto es que Oumuamua desapareció de las observaciones antes de poder ser verificada. El misterio aún persiste. Ahora, 8 años después, cuando Atlas pasa por el perihelio, por tercera vez, surge de nuevo la pregunta, ¿se repite la historia? Está Atlas reproduciendo el extraño comportamiento de Oumuamua. El 28 de octubre de 2025, el día D, como lo llamo, se ha convertido en el centro de todas las teorías, sobre todo porque el perihelio de Atlas coincidió con un eclipse terrestre, una coincidencia tan sospechosa que cuesta creerla. Coincidencia o propósito. Ha pasado una semana desde entonces, ¿y qué sucedió? Lo que ocurrió después del día D dejó atónita a la comunidad científica. Las últimas observaciones antes del eclipse solar de Atlas mostraron un aumento anormal de su brillo, 5 veces más rápido que a principios de mes. Este fenómeno se publicó en un artículo científico titulado Aumento rápido del brillo de Tracy Atlas antes del perihelio, por un equipo del Observatorio Lowell, Arizona. Utilizaron diversos instrumentos, incluido el sistema SOHO o GOES, para registrar esta variación de brillo, un fenómeno difícil de explicar con los modelos físicos convencionales. Pero el equipo no se detuvo ahí. Descubrió otra anomalía aún más sorprendente. Atlas cambió de color, de rojo a verde, y luego a azul. El color rojo puede explicarse por la dispersión del polvo y el verde por la emisión de cierto gas. Sin embargo, el cambio a azul, que corresponde al repentino aumento de temperatura, sigue siendo un misterio. Es el resultado de un proceso físico natural o la señal de un mecanismo energético sobrenatural. Cabe destacar que el Observatorio Lowell, donde se publicó esta investigación, fue fundado por Percival Lowell, el astrónomo que afirmó haber visto signos de vida inteligente en Marte a través de su telescopio. A pesar de su posterior desaprobación y el daño causado a su reputación, la historia parece repetirse. Una nueva generación de Lowells se enfrenta a otro misterio aún mayor. Por eso, considero este video el capítulo crucial donde todas las teorías convergen con lo científico y lo inexplicable. Un nuevo capítulo está a punto de comenzar. Prepárense, porque lo que estamos a punto de ver podría cambiar para siempre nuestra percepción del universo y de nosotros mismos. Ya hemos analizado 2 nuevas anomalías que se suman a las 8 anomalías clásicas del OEP, pero ahora surge la pregunta central: ¿qué ocurrió realmente el día D? Ese día fue marcado por los defensores de la hipótesis del origen artificial basada en la experiencia de Oumuamua, cuando predijeron que, tras pasar por el perihelio, el objeto podría acelerar. Ahora que Atlas ha emergido de detrás del Sol y es claramente visible de nuevo,
La respuesta parece ser afirmativa. Se ha acelerado, pero ¿cómo? Aquí viene lo interesante. Esta información es totalmente verificable, ya que se encuentra en la página oficial de seguimiento orbital de la NASA, actualizada el 4 de noviembre por David Farnokia del Laboratorio de Propulsión a Chorro JPL. OLI. La tabla de datos muestra claramente las componentes de la aceleración sin gravedad en unidades astronómicas por día, lo que demuestra que los errores de medición son pequeños y altamente fiables. En otras palabras, Atlas sí se ha acelerado y no debido a la gravedad. ¿Qué significa esto? Para entenderlo, debemos remontarnos a Isaac Newton, quien formuló 3 grandes leyes en 1665, la ley de la inercia, la ley de fuerza-reacción y la ley de fuerza-acción. La tercera ley es clave. Toda acción produce una reacción igual y opuesta. Lo vemos cada vez que nadamos, caminamos. O cuando un avión despega, todo movimiento requiere una fuerza opuesta. Pero en el espacio donde no hay agua, aire ni superficie que genere fuerza, ¿cómo puede un objeto acelerarse a sí mismo? La respuesta reside en el principio básico de la propulsión a chorro. Cuando se libera gas caliente en una dirección, un objeto se mueve en la dirección opuesta. Un sencillo experimento con una botella de alcohol y un encendedor lo demuestra. Cuando el vapor de alcohol se enciende, el gas se expande y sale disparado de la botella, impulsándola en la dirección opuesta. Una versión en miniatura del principio del cohete SpaceX aplicado al Atlas. La explicación más natural para la aceleración antigravitatoria es la sublimación. El gas que escapa de la superficie de un objeto actúa como un chorro natural. A medida que la radiación solar vaporiza los volátiles en la superficie, este gas escapa a gran velocidad, creando un empuje que acelera a Atlas. La siguiente pregunta es, ¿cuánto aceleró? Según las leyes de Newton, en un sistema cerrado, el momento lineal total debe conservarse. Por lo tanto, el cambio en la velocidad de Atlas puede inferirse a partir de la cantidad de masa que perdió. Se estima que Atlas perdió alrededor de 5 billones de toneladas de materia tras pasar cerca del Sol, lo que equivale al 15% de su masa original. Una pérdida enorme y observable. A partir de ahí, los científicos hacen una predicción importante. Si la aceleración se debe realmente a la sublimación de gas natural, en las próximas semanas Atlas formará una gigantesca nube de polvo a su alrededor. La cola, característica del cometa, estos gases expulsados seguirán siendo dispersados por la presión de la radiación solar, creando el brillante fenómeno óptico que los astrónomos esperan con gran expectación. En los próximos días se tomarán mediciones más detalladas para determinar si se confirma esta aceleración antigravitatoria y si aparece la gigantesca cola. De no ser así, los científicos tendrán que considerar explicaciones alternativas, incluyendo hipótesis más controvertidas, incluso la intervención de un mecanismo no natural. En cualquier caso, se trata aún de datos preliminares. El análisis y la evaluación continúan, pero una cosa es segura. Atlas no se dirige hacia la Tierra y la posibilidad de una colisión puede descartarse casi por completo. Sin embargo, el hecho de que se esté acelerando de una manera que no puede explicarse únicamente con la mecánica clásica hace que todo sea aún más intrigante. Se abre un nuevo capítulo. Los científicos afirman que las próximas semanas serán muy interesantes.
Pero los teóricos de la conspiración podrían tener una opinión distinta. ¿Se trata realmente de un cometa o de algo que se aleja cada vez más de la vista humana? Aunque muchos lo descartaron como un engaño, el fenómeno Atlas se ha convertido en una tormenta mediática mundial. En Twitter y TikTok abundan las noticias falsas, las imágenes manipuladas y las teorías descabelladas. Algunos incluso creen que Atlas y TRES son naves tripuladas para viajar en el tiempo. La historia científica se transformó rápidamente en un fenómeno social donde la línea entre la realidad y la ficción se difumina cada vez más. En el ámbito académico, Avi Loeb sigue en el centro de la polémica. Criticado por apoyar la hipótesis del origen artificial, respondió con contundencia después de que Brian Cox afirmara en Twitter que Atlas era simplemente un objeto natural. Loeb replicó tajantemente, insistiendo en que Cox era un divulgador del conocimiento, no un investigador. Las tensiones aumentaron cuando se acusó a la NASA de guardar un silencio inusual. Los datos e imágenes de la cámara HiRISE del orbitador de Marte, que captó a Atlas mientras sobrevolaba a menos de 30 millones de kilómetros del planeta rojo, aún no se habían publicado. Loeb lanzó una campaña por la transparencia con el apoyo de la congresista Ana Paulina Luna, mediante una carta oficial al administrador de la NASA, Bill Sandefy, exigiendo que los datos se hicieran públicos en aras del interés público. El resultado fue sorprendente. Luna reveló que la NASA había respondido prometiendo publicar las imágenes una vez que el gobierno reabriera sus puertas y admitiendo que Atlas sí tenía cola. Poco después, el director Sandefy fue destituido y Jed Isaacson, un exastronauta, fue nombrado para reemplazarlo. Una decisión que no hizo más que aumentar la desconfianza pública. La situación se tornó aún más extraña cuando Kim Kardashian se unió inesperadamente al debate en línea y la NASA respondió directamente, desatando una locura global. En medio de la controversia, el silencio y los rumores, la pregunta persiste: ¿qué es exactamente Atlas y por qué tantas coincidencias? Una cosa es segura: esta historia no ha terminado y lo que sucede tras bambalinas es probablemente aún más extraño que todo lo que hemos visto. Dado el extraño comportamiento de la NASA, solo podemos teorizar. Como observador, solo puedo imaginar tres posibilidades. Primero, la razón más simple y práctica: no han publicado nada porque nadie está trabajando en ello. No es una prioridad urgente y el asunto de los 3 Atlas sigue archivado. Segundo, no se puede descartar la posibilidad política. Vemos a legisladores, incluso al presidente, intervenir. El director de la NASA fue reemplazado en medio de la controversia. Podría tratarse de una maniobra de poder con información retrasada o desviada para obtener réditos políticos, algo que nunca ha faltado en la historia. En tercer lugar, y la hipótesis científica más plausible, las imágenes eran tan inesperadas y preliminares que la NASA quiso esperar la confirmación de los datos antes de publicarlas. Este es un proceso habitual en la comunidad científica, como esperar meses para confirmar la existencia del bosón de Higgs o las ondas gravitacionales. Sea cual sea la causa, las próximas semanas serán sin duda interesantes. ¿Y qué hay de China? Mientras grababa, publicaron datos de la sonda Tianwen-1 equipada con la cámara HiRISE, que envió imágenes de Atlas desde Marte hace un mes. Los resultados fueron modestos.
Las imágenes no revelaron nada nuevo, lo que quizás explique por qué Pekín tardó tanto en publicarlas. Aún así, publicaron una magnífica recopilación de videos, al menos para darnos una idea. Y ahora las buenas noticias. Atlas es un cuerpo celeste verdaderamente extraordinario, lleno de sorpresas y potencial científico. Fenómenos extraños como este son la esencia de la ciencia, donde se ponen a prueba las hipótesis y se amplía el conocimiento humano. Un objeto interestelar proveniente de lugares lejanos, portador de vestigios del pasado cósmico, puede ayudarnos a comprender mejor el origen de las galaxias, el Big Bang. Y la naturaleza misma de la materia. Aún nos quedan 2 de los 3 meses más cruciales de este viaje. Atlas, tras pasar detrás del Sol, se acerca cada vez más y sobrevolará cerca de la Tierra. Y Júpiter, antes de desaparecer para siempre, su máximo acercamiento a la Tierra, a unos 200 millones de kilómetros, tendrá lugar el 19 de diciembre. Apunten esta fecha. Todos los telescopios del planeta apuntarán al cielo, hacia la constelación de Virgo, donde Atlas alcanzará una magnitud de 10, lo suficientemente brillante, como para ser visto con un telescopio amateur. Las próximas 6 semanas prometen ser espectaculares, y aquí estaré continuando contando la historia con la mayor claridad, honestidad y transparencia posible. Antes de llegar al final de la historia de Semmelweis, retrocedamos a Viena en 1847. La medicina estaba en pañales e Ignaz Semmelweis, un joven médico húngaro, se topó con un misterio espantoso. Muchas mujeres morían tras dar a luz, sin razón aparente. Todas las teorías se desvanecieron hasta que su amigo íntimo, el Dr. Kolechka, se cortó accidentalmente la mano con un bisturí durante una autopsia y murió de una infección. Semmelweis observó que las lesiones en el cuerpo de su amigo eran idénticas a las de las madres fallecidas. Comprendió que la causa radicaba en las manos humanas. Los médicos transportaban restos de cadáveres desde el quirófano hasta la sala de partos. Ordenó a todo el personal que se lavara las manos con una solución de cloruro de calcio antes de cada parto. Los resultados fueron extraordinarios. La tasa de mortalidad se redujo del 18% al 1%. Luego al 0%. Pero en lugar de ser aclamado, Semmelweis fue ridiculizado y despedido. Se convirtió en un loco a ojos de sus colegas por atreverse a decir la verdad, que los médicos fueron la causa de su muerte. Aislado y deprimido. Falleció en un hospital psiquiátrico a los 47 años, quizá a causa de la enfermedad contra la que había luchado toda su vida. La historia de la ciencia está plagada de tragedias similares. Galileo, Darwin, Wegener, Lemaitre y Luis Álvarez fueron ridiculizados por desafiar las creencias establecidas. Lamentablemente, hoy en día, los ataques no solo provienen de la religión, sino también de la propia comunidad científica. Sin embargo, esa es también la naturaleza del progreso. La ciencia siempre se mueve en un ciclo de observación, duda, experimentación y corrección. Cada anomalía es una oportunidad para que la humanidad se acerque a la verdad. Por lo tanto, creo que Avi Loeb es un científico indispensable. Acertado o no, representa el espíritu de atreverse a cuestionar y salir de la zona de confort. No busca la fama, pero aún así elige el camino arriesgado en busca de la verdad. Quizá no sea perfecto, pero hace lo que la verdadera ciencia exige.
honestidad, valentía y perseverancia. La ciencia no prospera gracias al consenso, sino gracias al escepticismo y quizás, como demostró Semmelweis, toda nueva verdad comienza con el ridículo. Recuerdo haber trabajado en el LHC en 2008, cuando siempre recibíamos con agrado las anomalías. Cada rareza era una ventana a lo desconocido y eran ellas las que impulsaban el avance de la ciencia. Ahora, la historia de Tracy Atlas se está convirtiendo en la mayor anomalía del siglo. Tras pasar por el perihelio, aceleró una aceleración contra la gravedad, que no puede explicarse mediante la mecánica clásica. Los científicos creen que esto podría deberse a la sublimación, donde el objeto se propulsa a sí mismo como un cohete natural, pero muchos creen que hay algo más. Las teorías conspirativas se propagaron rápidamente. Algunas sugerían que Tracy Atlas no era solo un objeto natural, sino que podría ser una estructura artificial, un dispositivo creado por otra civilización, o incluso una sonda construida con un propósito específico. Algunos observadores más extremistas advertían que su órbita inusualmente acelerada podría provocar que se desviara de su trayectoria, acercándose a la Tierra más de lo previsto. Si bien los modelos aún indican que no existe riesgo de colisión a corto plazo, muchos analistas se mantienen cautelosos, ya que los parámetros orbitales están cambiando más rápido de lo inicialmente pronosticado. Si Tracy Atlas es, en efecto, un fenómeno natural, podría marcar un punto de inflexión en la historia de la humanidad, o ser una advertencia del espacio, como dijo Avi Loeb. Cuando un fenómeno escapa a nuestra comprensión, solo tenemos dos opciones: ignorarlo o afrontar la posibilidad de que no estemos solos, y quizás Tracy Atlas sea la prueba definitiva del espíritu científico. Entre la curiosidad y el miedo, entre la razón y la fe, lo único seguro es que se está acelerando y todos los ojos de la Tierra están puestos en él. Según los últimos datos del JPL y la ESA, el objeto Tracy Atlas continúa acelerándose más allá de lo previsto, alcanzando una velocidad actual superior a los 130 km/h. Su órbita muestra una ligera desviación de 0,03 grados respecto al modelo original, suficiente para que las agencias de observación globales lo monitoricen las 24 horas del día. La NASA, la ESA e incluso China no han emitido ninguna declaración oficial, mientras que los sistemas de observación civiles han registrado niveles inusuales de reflexión de la luz, lo que sugiere que el objeto podría estar rotando o emitiendo energía. Periódicamente, algunos expertos advierten de la posibilidad de fenómenos de navegación artificial, pero aún no hay pruebas confirmadas. Los principales observatorios del mundo, desde Mauna Kea hasta Paranal, han dirigido sus telescopios hacia el Tracy Atlas. Se espera que el objeto alcance su punto más cercano a la Tierra el 19 de diciembre, a una distancia de unos 200 millones de kilómetros. La comunidad científica pide calma, pero es innegable que está ocurriendo algo sin precedentes. Un objeto interestelar se ha acelerado y esta vez parece que el universo mismo se está comunicando. Si quieres seguir esta historia a medida que se desarrolla, suscríbete y activa las notificaciones de este canal. Publicaré videos de seguimiento conforme haya nueva información disponible. Deja un comentario abajo y cuéntame qué crees que descubriremos sobre este visitante interestelar. ¿Sobrevivirá intacto al perihelio o estamos a punto de presenciar su fragmentación? He leído todos los comentarios y tengo mucha curiosidad por saber tu opinión